Hoy vamos a seguir nuestro estudio de Primera de Pedro. Le puse ese nombre porque es bien interesante. Nosotros siempre hablamos de que somos nacidos de nuevo y de que estamos en Cristo, y que parece cierto, todo muy bonito. Pero Pedro hoy nos va a decir cómo tenemos que vivir si es que de verdad somos nacidos de nuevo. Ando todo resfriado y congestionado, así que lo siento. Entonces, para empezar, vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta tarde-noche, Señor, y gracias por la disposición de los hermanos a estar hoy aquí, a escuchar tu palabra. Te pedimos que nos bendigas, que nos enseñes, que nos animes, que nos exhortes, que nos guíes, que nos hagas un poco más parecidos a ti hoy, y que todo lo que vamos a hablar, todo lo que vamos a decir, sea para tu honra y tu gloria. En el nombre de Jesús, amén. Les recuerdo un anuncio. Bueno, es un anuncio, pero algo que estamos tratando de implementar es que si usted tiene una duda, puede levantar la mano y preguntar. Entonces, si usted tiene una duda, no tenga vergüenza y pregunte. Yo decidiré si le contesto o no, porque puede ser una pregunta muy profunda y entonces vamos a, ¿verdad? Si a las 3 de la mañana no han terminado, nos vamos. Entonces no, lo vemos después o algo así, pero si se puede contestar en ese momento con todo este ruido que se oye, pues la contestamos. El pasaje de hoy, voy a ocupar esto a menudo. El pasaje de hoy parece una clase de teología aplicada, porque como les dije, Pedro nos va a enseñar cómo debemos vivir a la luz de lo que nos ha dicho en los dos, en el pasaje anterior que hemos estudiado en 2 sábados, ¿verdad? En una sesión, la primera sesión, Andrés nos explicó, y luego Checho nos explicó algunas bondades de los destinatarios de la carta Free. Y ahí están, voy a leerlos. Dice, y voy rápido, eso ya lo vimos, pero dice que fuimos elegidos, santificados por el Espíritu para obedecer. Recordemos que santificado significa, ¿qué es santificado? ¿Cómo? Separado o apartado. Cuando dicen, ese pedestal solo se va a usar para esa cámara, es que ese pedestal fue santificado para esa cámara. ¿Ok? Entonces Dios nos ha separado. Ahora vamos a ver un poco más de eso. Dice que viven bajo el sacrificio de Jesús, de su sangre. Somos renacidos, y esa palabra es muy importante porque Pedro la usa muchas veces, que somos renacidos. Tenemos una esperanza, tenemos una herencia incorruptible, guardados, alcanzan salvación. Eso se va a manifestar en el futuro. Usted hoy es salvo, pero va a llegar un día donde se manifieste de verdad esa salvación y dejemos de estar peleando con el pecado y todo eso, y ya, eso va a ser un fiestón. Dice, hay aflicción, pero se convertirá en alabanza, gloria y honra. Hay gozo, el premio es la salvación de sus vidas. Y también vimos, Checho nos enseñó también, que la obra de Jesús en la cruz y todas las cosas que esa obra trajo fueron estudiadas por los profetas, a ver qué tiempo iban a pasar. Ahora son, dice Pedro, ahora son predicadas por los que predican el Evangelio, y son cosas tan espectaculares que nosotros estamos muy acostumbrados, pero que dice Pedro que los ángeles anhelaban ver esas cosas. Si yo digo que Jesús murió en la cruz por sus pecados, no lo sabía desde que me convertí, pero era un plan que el Señor tenía y los ángeles querían ver esas cosas. Ok, ese es el contexto. Todo esto es lo que tenemos, lo que Pedro ha dicho que tenemos. Y ahora Pedro nos va a decir qué debemos hacer. Como tenemos todo esto, ¿cómo debemos vivir? ¿Qué debemos hacer? Y dale. Su línea de pensamiento, la de Pedro, es más o menos así. Como ustedes han recibido todo lo que mencionamos anteriormente, entonces vivan de acuerdo con eso, de una manera muy diferente a como vive el resto de la gente.
Varias veces en su carta, Pedro relaciona la vida ética de los creyentes con la obra de Dios y su carácter. O sea, Pedro dice, ustedes tienen que vivir así porque Dios es así, porque Dios es su Padre. Entonces, si usted cree que Dios es su Padre, aquí viene la lista de cómo debemos vivir y vamos a autoexaminarnos. Entonces vamos a leer 1 de Pedro capítulo 1, versículos 13 al 25. Si usted tiene su Biblia puede sacarla, la tiene en el teléfono, puede sacarla, no para chatear, sino para leer, y si no, hasta ahí. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Bien, vamos ahora al versículo 13. ¿Sí? Ajá. Ahí vean que está marcado que el versículo empieza con por tanto. Y eso lo que nos dice es que algo dijo Pedro antes, ya hicimos un resumen, y ahora, por tanto, o sea, por esas cosas, viene lo que sigue. Entonces, lo que les decía, esto es consecuencia de lo que se ha dicho antes. Y por eso hicimos aquel resumen, porque quiero que, aunque sea de una manera rápida, recordarnos de todas las cosas buenas que dijo Pedro antes, porque nosotros nos encantan los derechos, pero no los deberes. El otro día en curso alguien me preguntó, es que hay una Biblia, y hay una Biblia que se llama la Biblia de las promesas, donde vienen las promesas marcadas de colores. Y no sé qué, algo me dijo de la Biblia de las promesas, y que, no me acuerdo, una pregunta sobre eso, y yo le dije, pero usted nunca se le ha ocurrido ir ahí a la Sociedad Bíblica y buscar la Biblia de los mandamientos, donde vengan marcados los mandamientos que hay que obedecer. De hecho, no la han editado, no creo que sea un éxito de librería, porque nos encantan las promesas, pero no nos encantan los mandamientos. Entonces, lo que Pedro dijo antes es como las promesas, nuestra herencia que hemos recibido. Pero ahora viene cómo tenemos que vivir de acuerdo a eso que hemos recibido. Ok, pero antes de eso quiero explicar una cosa. Pri, dale. Ok, Pedro habla de ceñirse los lomos del entendimiento. Pero, ¿qué es ceñir los lomos? En aquellos tiempos no se usaban pantalones, como hoy en día, sino unas túnicas largas, y cuando alguien iba a hacer un trabajo o pelear una batalla, se arrollaba la túnica, ¿verdad? Se arrollaba eso, y se le amarraba a la cintura para poder tener más libertad de movimientos. Entonces aquí vean, aquí está el señor con la bata larga. La ropa de hombre y de mujer era diferente, pero era igual, la diferencia eran los colores. Entonces, se levantaba la bata, se hacía un nudo por allá, se mandaba para atrás de eso y lo que quedaba se lo arrollaba y luego a volar manazos, ¿verdad? Entonces,
básicamente eso lo que hacía era que usted quedaba como en una pantaloneta. Hoy en día, no sé, si vamos bueno, la guerra no, pero si vamos a hacer alguna actividad, tal vez lo que hacemos es que nos quitamos el jeans y nos ponemos una pantaloneta para estar más cómodos. Eso era ceñir los lomos, era prepararse para hacer algo, prepararse para la acción. Voy a hacer algo y esta bata esa rara me queda muy incómodo, entonces se la arrollaban y bueno, y hacían lo que había que hacer. ¿Está claro eso? También hay otras que como que se tenían un cinturón, entonces arrollaban eso y se lo metían dentro del cinturón, pero la idea era quedar con las piernas libres para moverse. Ok, y hay otro tema antes de seguir que necesito que veamos por cómo está la traducción, y yo no me voy a meter en la parte técnica del griego primero porque no lo conozco, después porque debe ser aburrido, pero para eso usted no tiene que saberlo todo, tiene que tener el teléfono del que sabe, ¿verdad? Entonces usted puede consultar. En nuestras traducciones, puedes ponerlo aquí, en nuestras traducciones de la Biblia, ahí están marcados, hay 3 imperativos. Saben que un imperativo es como es una orden. Entonces hay 3 imperativos que son ceñid, Pedro está diciendo ceñanse, mira, señor Reina Valero, sed, o sea, sean, y esperad, esperen, diríamos nosotros menos Reina Valera. Son 3 órdenes que Pedro está dando. Pero en el griego solamente está imperativo, en imperativo el esperar. Entonces, dale que sí. Una mejor traducción del pasaje sería: ceñidos o con los lomos ceñidos de vuestro entendimiento y viviendo sobriamente, esperen por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo se ha manifestado. ¿Sí entienden la diferencia? Pero no le está diciendo cíñanse los lomos, sean sobrios, sino dice con los lomos ceñidos, o sea, ya con las enaguas amarradas, ¿verdad? Decían antes, y viviendo sobriamente, esperen en esto. Cambia un poco, ¿verdad? Porque cambia un poco, pero además es un problema, porque entonces lo que está diciendo es que nosotros debemos estar siempre ceñidos, siempre con los lomos ceñidos y siempre viviendo sobriamente para esperar que lo que Jesús va a traer cuando se manifestado. Entonces, Pedro está interesado en que los lectores esperen algo, que es lo que dice ahí, y los primeros 2 verbos los usa para decir cómo hay que esperar. Hay que esperar ceñidos los lomos del entendimiento y viviendo sobriamente. ¿Queda claro? Porque el otro texto como que confunde un poco. Hay algunas versiones de la Biblia que están traducidas así también. Entonces, creo que se acerca más a lo que dice el original. Entonces, cuando Pedro dice que debemos esperar con los lomos del entendimiento ceñidos, es que debemos tener nuestro entendimiento preparado para la acción. ¿Ok? O sea, mantengan su mente lista para la acción. Hoy diríamos, no sé, tal vez mantengámonos capacitados para la acción. ¿Sí? Suena. Este mes estamos dando un curso de la Biblia. Aquí los que están viniendo están preparando su entendimiento. No hacemos ejercicios ni aeróbicos, es su entendimiento para la acción. Bueno, y ya vimos que Chris está preparando su entendimiento para la acción, está leyendo Lamentaciones. Ya tenemos un discípulo más de Lamentaciones. Y eso que lo que él leyó, y deberíamos estudiar ese libro, eso que él ponía, el profeta es impresionante porque pone su confianza en el Señor y todo eso, viendo la masacre que estaba ocurriendo, y dice: mi porción es Jehová. Pero no nos desviemos para Lamentaciones porque es otra cosa. Pero el asunto es que Chris y los que están viniendo al grupo, al estudio, se están preparando para la acción. Y la preparación de lo que habla Pedro es algo continuo. Vea que dice que mantengan o que estén con los lomos ceñidos, o sea, estén preparados para la acción, no se suelten la enagua esa y se relajen. Estén siempre listos para la acción.
No, no es algo que termina, dura toda nuestra vida, y debemos esperar que llegue nuestra esperanza, que es lo que Pedro está diciendo. Esperen con los lomos ceñidos, que llegue nuestra esperanza. Debemos esperarlo con los lomos ceñidos, o sea, debemos esperarlo estando listos. ¿Sí me explico? Ok. Entonces, hay que tener los lomos ceñidos, no se le van a bajar las enaguas esas hasta que el Señor venga o hasta que nos vayamos con Dios. Es un proceso como la santificación de toda la vida. ¿Y por qué creen que todos los sábados ustedes tienen que venir aquí o vienen aquí, cantamos, hay anuncios y luego hay una, a veces muy larga, a veces no tan larga, prédica? Porque necesitamos capacitarnos. Es la forma en que estamos siendo capacitados en la iglesia. Necesitamos aprender todos los días. Nuestra iglesia ofrece muchas oportunidades. Vean, dicen que uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Usted va o usted conoce o usted podrá conocer otros lugares, y no voy a hablar de otros lugares, donde no hay capacitación y donde hasta se prohíbe. Yo conozco uno que prohibía la capacitación, pero aquí en nuestra iglesia, vean, tenemos prédicas, cursos, grupos secos son una capacitación, ¿verdad, Carlos? Ahí aprendemos, ahí nos agarramos y después nos acomodamos y concluimos y salimos enfiestados. Tenemos capacitaciones, estamos llevando una buenísima, por cierto, que de hoy en 8, recuerden que es la capacitación, pero falta una cosa, hay tarea. Hagan la tarea porque si no la profe nos va a dar chirillo. Entonces, hay muchas opciones de capacitación. Y si usted dice, no, yo ocupo otra cosa, pues hablamos y le entramos. Qué lindo sería tener una iglesia donde los miembros estén molestando por capacitación, ¿verdad? Pero lo que normalmente ocurre es que cuando se hacen algunas capacitaciones, en otro lado, aquí no, pues no llegan así. Pero Pedro dice, no, ustedes tienen que estar listos, su entendimiento tiene que estar listo en todo momento durante su vida para la acción. Entonces, dale, Pri. Ocupamos tener la mente lista para la acción. Entonces piense cómo usted va o cómo usted está hoy capacitándose. Nosotros pensamos que es que, no, Andrés y Checho, que son los pastores, que vean cómo así, que lleven muchos cursos, que se capaciten, que aprendan y que después nosotros venimos aquí y, ¿verdad?, nos digan cómo está el asunto. No, es una responsabilidad de todos nosotros. Escudriñar las escrituras es una responsabilidad de todos nosotros. Yo siempre he dicho que imagínense una iglesia donde los miembros supieran más que el pastor. El pastor de la tierra es riquísimo, sería una maravilla pastorear esta iglesia. Y en ningún lado de la Biblia dice que el pastor tiene que orar más que nosotros, o que el pastor tiene que saber más que nosotros, o que el pastor tiene que ofrendar más que nosotros. Vean a Andrés y traten de ganarle. Y yo sé que se va a poner muy contento. Espero que no oigas. No sé. Ok, entonces, ocupamos tener la mente lista para la acción. Y luego Pedro nos dice que esperemos viviendo sobriamente. Dale, Pri. Ok, viviendo sobriamente. En el uso de aquellos tiempos, la palabra sobriedad no significa, hoy en día significa no beber o no emborracharse, pero es más bien tener el comportamiento de una persona que no está intoxicada, o sea, una persona que está autocontrolada, ¿verdad? En medio de las cosas que se veían, imagínense, en el siglo I, allá con la cultura romana y todo eso, todas las locuras, borracheras y demás cosas que no voy a mencionar, que ustedes habrán oído que hacían los romanos, guiados por sus propios deseos. Pedro le dice a los cristianos a los que le escribe, ustedes vivan sobriamente, vivan autocontrolados, esperen autocontrolados, y es algo que ustedes deben, según Pedro, estar autocontrolado hasta que el Señor venga. Yo sé, hermanos, no estoy hablando aquí desde el planeta Marte,
que el asunto es complicado, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Que caemos y todo eso, pero ya cuando estudiemos Juan vamos a ver que no hay que pecar, pero si uno peca tenemos un abogado y todo eso. Muy bien, el perdón. Pero lo que Pedro está diciendo es, vivan de manera autocontrolada. No se dejen guiar por sus deseos. Vivan de una manera que el Señor quiere que nosotros vivamos. Y ahora vamos a ver un poquito más de eso. Ok, entonces, ¿cómo debemos esperar? Pues nos damos ceñidos y viviendo sobriamente o autocontrolados. Entonces, ya sabemos cómo debemos esperar, y ahora Pedro en este versículo nos dice qué debemos esperar. Dale clic. Ahí está. Debemos esperar por completo en la gracia que va a venir. Estos cristianos estaban en una persecución. No era una persecución tan ruda, eran como inicios de la persecución. Usted por ser cristiano lo pueden matar, pero también por ser cristiano le pueden hacer mala cara, o por ser cristiano lo pueden echar de la casa, o por ser, y es muy diferente, ¿verdad? Que lo maten o que lo echen de la casa, o que lo maten y se burlen de usted. Digo, que lo maten comparado con que se burlen de usted. Entonces, aquí estaba un inicio de persecución donde empezaban a ver, digamos, feo a los cristianos, vamos a usar una palabra hoy en día, los discriminaban, empezaron a decir que el cristianismo era una religión de esclavos, ignorantes, y entonces de ahí no era muy bonito, ¿verdad? Porque si yo le digo, es que todos los cristianos son unos ignorantes, pues les estoy diciendo ignorantes a ustedes. No era que lo estaban matando, pero estaba empezando una persecución. Entonces, Pedro dice, en medio de eso, no vivan movidos por esas circunstancias, sino esperen firmemente en la gracia, que ahora no hemos visto manifestada totalmente, pero la veremos. Hay una frase que no sé si conocen, que hizo un teólogo que no recuerdo el nombre, pero que él decía que en la Biblia hay una tensión que se llama ya, pero todavía no. Entonces usted tiene paz, pero no se ha manifestado todavía. Usted tiene sanidad de la enfermedad, pero anda ronco como yo, porque no se ha manifestado toda. Usted tiene justicia de parte del Señor, pero no se ha manifestado toda. Entonces, un poco es lo que dice Pedro aquí, es que debemos esperar en esa gracia que algún día se va a manifestar. Entonces es una esperanza, algún día eso se va a manifestar. Y dale PRI. Una excelente forma de vivir nuestra vida entonces es esperando esa gracia, que se manifieste esa gracia, ceñidos los lomos y sobre. ¿Está claro? Este versículo. Bien. Vamos al versículo 14. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Entonces vean que Pedro dice que vivan como hijos obedientes. Como hijos obedientes. Recuerden que les dije, y en el versículo 3 está, que ellos eran renacidos, o sea, que habían nacido otra vez. Yo no sé si eso es una referencia también al nuevo nacimiento que Jesús le explica a Nicodemo, pero parece que aquí Pedro está haciendo una referencia a eso, a que fuimos renacidos. Entonces, usted básicamente lo que él le está diciendo es como que usted era hijo de la desobediencia y ahora que nació otra vez es hijo de obediencia. Entonces es un hijo obediente. No como el resto que hacen lo que quieren, porque usted es renacido. De hecho, no sé si saben, ahora que Cristo estaba cantando, que dice, nos dio libertad o nos hizo libres o algo así. La libertad en la Biblia no es que usted hace lo que usted quiere, como cree la gente. La libertad en la Biblia es que usted puede hacer lo que Dios quiere. Bueno, puede y debe hacer lo que Dios quiere. Entonces, cuando la Biblia dice que lo hizo libre, mala noticia, no es que usted haga lo que le da la gana. Dios lo hizo libre cuando lo quitó de un amo que usted tenía, que era el diablo, y lo puso con otro amo, que es el Señor. Y ahora usted, esclavo del Señor, es libre. Pero un esclavo del Señor es alguien que hace lo que el Señor quiere. Entonces, esa libertad
que nos trajo, básicamente es lo que nos permite hacer la voluntad de Dios. Ok, entonces lo que ellos dicen es, lo que Pedro dice es, ustedes andaban, dicen, no os conforméis a los deseos que tenían antes, estando en vuestra ignorancia. Entonces ustedes eran unos ignorantes que se guiaban por sus deseos, pero ahora son hijos, o deben comportarse como hijos obedientes, porque ustedes nacieron otra vez. Y ahora ya ustedes no son ignorantes, porque ustedes tienen, ¿qué? Los lomos del entendimiento ceñidos, los tienen preparados para la acción. Entonces, la característica principal de los hijos renacidos, según Pedro, es la obediencia. Y Pedro habla mucho de la obediencia. Debemos evaluar nuestra vida para ver si somos hijos obedientes. Hermanos, y yo sé otra vez que es muy bonito pararse aquí y repetir lo que Pedro dijo y que seamos obedientes, pero ya nos llueve a todos. Yo sé que desobedecemos a veces, pero eso no cambia lo que Pedro está diciendo. O sea, ustedes y yo estamos en la capacidad, según la Biblia, de vivir una vida como debe ser. De hecho, ustedes saben que hay un pasaje que dice que ustedes no han peleado con el pecado hasta la sangre. Si otra vez les dije, ustedes fueron libres, tienen la capacidad de obedecer al Señor en todo. Lo que pasa es que yo sé cómo somos, ¿verdad? Y entonces a veces hacemos las diadas. Ok, pero lo que Pedro está diciendo es, ustedes deben vivir como hijos obedientes. No se dejen llevar por los deseos que antes tenían cuando eran ignorantes. ¿Está claro? Sí. Bien, vamos al otro clip. Versículo 15 y 16 dice, si no, o sea, no vivan como antes eran ignorantes, sino vivan como aquel que os llamó, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y aquí el asunto se pone complicado, ¿verdad? Este comportamiento sobrio y obediente, Pedro lo resume en que seamos como el Padre que nos llamó, del que ahora somos hijos, del que renacimos. Ahora tenemos, usted nació de su papá y yo, de su mamá y su papá, cada uno por su lado, pero cuando fuimos renacidos, renacimos del mismo Padre, ¿verdad? El problema es que ese Padre es santo. Entonces parece que Pedro lo que está diciendo es que casi toda la gente debería ser, entre los cristianos, son como el papá que tienen, son hijos de ese papá. Ya sabemos que en la práctica hemos quedado muy mal, pero en ese renacer no renacimos de carne, sino de espíritu. Y Pedro está diciendo, sean como su nuevo Padre. Y Él es santo. Y nosotros como buenos hijos debemos ser como Él es, santo. Ok. Santo, dijimos, significa apartados, ¿verdad? Cuando estaba enseñándole a José que era ser santo, entonces era muy fácil. En mi casa hay un paño que es para secar los trastos. No se puede usar para otra cosa porque allá está la anfitriona que nos llueve. Y hay otro trapo que es para, y tiene sentido, hay otro trapo que es para limpiar regueros. No vamos a secar los trastos con el limpiar los regueros. Entonces, esos trapos están santificados. Uno para secar trastos y otro para limpiar regueros. Están apartados para eso. Dale, Pri. Ok. Nosotros somos apartados por el Señor para obedecerle, servirle y hacer su voluntad. A usted lo sacaron del mundo, lo apartaron del mundo, pero no para que se pase viendo tele en la casa, tirándosela rico y diciendo gloria a Dios, ya soy salvo, sino para hacer la voluntad del Señor.
Eso incluye evangelizar, que es el principal que hay, y todas las cosas que el Señor nos manda. Para eso fuimos apartados, para eso somos santos. Y como pueden imaginarse, cuando usted y yo pecamos, estamos atentando contra eso, contra esa santidad, porque estamos haciendo, o sea, usted está cogiendo el trapo de limpiar regueros para secar los trastos, y eso no termina bien. La próxima vez va a comer en un plato que está todo sucio, porque eso está apartado para eso. Entonces Pedro nos llama a ser como el Señor, totalmente apartado del mal. ¿Okay? De hecho, el problema que tiene Dios con Adán es que quiere relacionarse con Adán, y Adán peca. Y él dice, yo, no, lo siento, yo no dice así, la versión 2025 dice, yo no me junto con la chusma. No, es que Dios es santo y él es pecador, y se acabó la relación. Ok, entonces debemos ser santos, apartados del mal, porque nuestro Dios es santo. Okay, y nacimos de ese Dios. El amigo pastor favorito de Ale enseñó que, una barbaridad por supuesto, que como hijos de Jehová, nosotros somos Jehová Juniors. Eso es una herejía, pero tiene un poco este sentido. Como Él es nuestro Padre, nosotros deberíamos ser como Él. No le sirve porque somos hijos del Señor por adopción. Entonces, no somos Jehová Juniors. Cuando menciono esto siempre digo, ese chaval no entendió por qué Kung Fu Panda es hijo. ¿Por qué? ¿Cómo se llama? Kung Fu Panda. Po no entendió por qué Po es hijo de un pájaro, siendo un oso panda. Es muy fácil, porque lo adoptó, ¿verdad? Pues así es con el Señor. Nosotros no somos Jehovás porque Él nos adoptó. Pero Pedro y Jesús dicen, ustedes nacieron del Espíritu, no de voluntad de carne, sino del Espíritu, y entonces sean como su Padre que es santo. Ok, vamos al versículo 17. Dice, ok, entonces voy a tratar de como coger el hilo de Pedro. Entonces él dijo, ok, como todo aquello que teníamos, ahora vivan con el entendimiento, seguidos los lomos del entendimiento y sobriamente, y esperen por completo como hijos obedientes y siendo santos. Ok, versículo 17, es interesante este versículo porque dice, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Entonces, otra vez recordemos, Pedro está diciendo, somos renacidos, solo que ahora de un Padre diferente. A veces estamos acostumbrados, hermanos, impresionantes, que es fácil llamar a Dios Padre. Antes de que Jesús viniera, nadie llamaba a Dios Padre. Los judíos no se atrevían a llamar a Dios Padre, sino que ellos decían que Dios era el Padre de la nación israelita, pero no decir como nosotros decimos Padre, ¿verdad? Después Jesús viene y dice, no, pues cuando oren digan Padre nuestro, y ahora nosotros estamos como muy acostumbrados a llamarlo Padre, pero cuidado porque noten lo que dice Pedro, que si nosotros, digamos, tenemos la osadía o el privilegio de llamar a Dios Padre, o sea, somos sus hijos, pues es un Padre que va a juzgar a todos, y entonces lo que hay que hacer es conducirse en temor. Voy a ilustrar eso. Hace muchos años, cuando yo me convertí, y entonces nos llevaban a cursos de cosas de jóvenes, ¿verdad? Y entonces había cosas de jóvenes exclusivamente para hombres, y entonces nos metían ahí, y el tema era el noviazgo. Entonces el chaval nos dijo, el problema es que sus novias deben ser cristianas. Ese no es el problema. El problema es el suegro, porque son hijas de Dios. Y usted sabe que suegro es Rashar. Entonces, eso es para decir que Pedro está diciendo, mire, ustedes dicen que Dios es Padre, que Dios es su Padre. Ustedes lo invocan como Padre, hablan de Él como Padre, está bien. Pero sepan que ese Padre
va a juzgar a todos. Y vea que no dice que va a juzgar a los de afuera, va a juzgar a todos. Parece que Pedro aquí está preocupado de que por la persecución ellos se echen para atrás. Y entonces les está diciendo como, lo siento, muchachos, pero eso no es nada calvinista, como que si ustedes se echan para atrás, también les va a caer el juicio. Entonces, si ustedes tienen ese padre, anden con temor. Yo siempre he dicho que lo que nos falta es temor de Dios. Y el ejemplo es muy fácil. Piense en un pecado suyo y piense que el Señor le dice, la próxima vez que usted cometa ese pecado, lo parto con un rayo. Y dígame si por temor usted por lo menos lo va a pensar la próxima vez. Lo que nos falta es temor de Dios. Y Pedro lo que dice es, condúzcanse en temor. Y yo sé, y creo que esto lo he dicho varias veces antes, no hoy, pero en otras sesiones, que hemos oído que el temor no es temor, es respeto, que el temor no es temor, es reverencia. Y no, el temor es temor. Es la misma palabra que creo que usó Pedro cuando estaba entre las olas y se empezó a hundir. Y hay varias donde es miedo lo que hay ahí. Entonces, condúzcase en temor. Es nuestro Padre, Dios es nuestro Padre, pero no es nuestro compa. Él está muy, muy allá en el cielo, o sea, no tenemos comparación. Entonces eso que colochos, nada, nada que ver, es una falta de respeto. Bueno, creo yo, no sé. Desde mi punto de vista es una falta de respeto. Yo nunca le hubiera dicho a mi papá colochos o al jefe de la empresa, ¿de qué me dice colochos? No suena, ¿verdad? Y decirle a la segunda de la persona de la Trinidad, colochos, está medio raro. Entonces, Pedro dice, tengamos ese temor delante de Dios, porque nosotros que lo invocamos por Padre, sabemos que caminamos delante de Él, comportémonos con temor. ¿Sí se entiende eso de que no es que yo voy a vivir atemorizado porque Dios me va a partir con un rayo? Y ya vemos que es misericordioso y que sus misericordias son nuevas cada mañana, nos dijo Cristo, y que grande es su fidelidad y que nos ama y que nos ha soportado hasta hoy y no nos ha partido con un rayo. No es esa amenaza, pero tampoco llevamos nuestra vida como que otra vez lo mismo y no hay problema. Bueno, con Israel pasó que era otra vez lo mismo y no hay problema. ¿Y saben qué decían los israelitas cuando los profetas les decían, oigan, arrepiéntense porque aquí se va a armar una bronca? Decían, tenían un dicho, el dicho era como, de por sí nunca hace nada. Entonces, no, el profeta les decía, oiga, va a pasar esto, y ellos, de por sí, Dios nunca hace nada. Entonces les decía, díganle que yo les voy a quitar ese dicho. Van a ver cuando les quite ese dicho. Dios es paciente, pero hemos perdido ese temor. Entonces no es tan fácil como decir que Dios es mi Padre y listo. Hay que tener temor de eso porque Dios juzga la obra de cada uno. ¿Cómo es nuestro caminar? ¿Tenemos por lo menos un poco de ese temor? No tengo otra cosa aquí. Pedro, para referirse a nuestra vida, la llama vuestra peregrinación. Dice todo el tiempo de vuestra peregrinación. Porque esos renacidos ya no ven este planeta o no ven esta vida como su casa, sino que están aquí de paso. Es una peregrinación. Estamos aquí un poquillo, 80 años, 90 años, si le fue bien, 100 años, pero después hay una eternidad. Y 80 años y 100 años y un año comparado con una eternidad es lo mismo. Usted divide cualquier número a los matemáticos, usted divide un número entre infinito y siempre le va a hacer, ¿verdad? Dame ahí el otro. Vivamos nuestra vida con temor, pero también con los ojos puestos en nuestro hogar celestial. Creo que ahí está el truco. Vivir con temor. Y voy a explicar esto porque un día tuve una conversación con Andrés y espero que esto no sea una herejía y que cuando llegue al cielo Pablo no me mate, pero yo le decía, es que Pablo nos hace trampa, porque Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Está bien, yo entiendo eso,
Y él dice, es que yo preferiría estar delante del Señor que aquí con ustedes. Pero me tengo que quedar aquí con ustedes para ayudarles, ¿verdad? Yo también entiendo eso. Pero Pablo nos hace trampa, porque él ya estuvo allá. Entonces dice, bueno, ustedes saben, que hubo un hombre que estuvo allá en el cielo y vio cosas inefables, que le dijeron, de esto no puede ni hablar. Y es el mismo, hablando del mismo. Entonces, si usted ya estuvo en el cielo y después se devolvió, es más fácil decir, no, ya sé, yo vi la casa que tienen allá construida. Mira, tiene piscina y tiene... Estoy deseando irme para aquella casa. Ahora, Jesús le dijo a Tomás, bienaventurados los que creen sin ver. Ustedes, me imagino que ninguno ha tenido la experiencia de estar en el cielo, pero creo que ahí está el truco. Tener, aunque no hayamos estado ahí, es tener la mirada en esa patria celestial. Y entonces las cosas de aquí, que consideramos tan importantes o que tienen una prioridad alta, pierden un poco, bajan un poco esa prioridad, y las cosas de allá suben un poco la prioridad. Entonces, aunque Pablo nos haga trampa, creámosle. Por algo está diciendo, es mejor estar allá que estar aquí. Vamos a los otros dos versículos. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ok, Pedro nos dice que nos conduzcamos con temor durante nuestra vida, por lo que acabamos de ver, porque sabemos que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. ¿Que recibimos de quién? De nuestros padres. Otra vez vemos el contraste. Antes de ser renacidos, vivíamos de una manera vana, según lo que heredamos de nuestros padres. Pero fuimos rescatados. ¿Ok? Para entender lo que pasa aquí, debemos entender lo que significa ser rescatados. La idea de esta palabra es la de redimidos. Aunque no sé si eso aclara algo. Pero la idea que está detrás de esto es pagar un precio por la vida de la persona rescatada. Como se hacía por un esclavo, o tal vez como se haría hoy más o menos en un secuestro. Usted paga una plata para que liberen a esa persona. Y Pedro nos explica aquí que fuimos rescatados de esa vana manera de vivir con un precio que se pagó, no con cosas como oro y plata, que son incorruptibles, sino que fue con el sacrificio de Jesús en la cruz. Literalmente dice, con la preciosa sangre del Mesías. Cada vez que usted ve a Cristo ahí, piense en el Mesías. Un sacrificio como se sacrificaban los corderos. Entonces, toda la idea es, vivíamos una vida vana, pero alguien pagó un precio para sacarnos de ahí, y ese precio fue la sangre de Jesús en la cruz, el sacrificio de Jesús en la cruz, y entonces ahora vivamos obedeciendo al que pagó. Dale, please. Entonces nuestra práctica debe ser obedecer al que pagó el precio por nosotros. Lo que les decía, éramos esclavos de aquel y nos compraron, y ahora somos esclavos del Señor. Entonces, es un rescate que nadie puede pagar. Y entonces, otra vez, estamos acostumbrados a que sí, fuimos redimidos y todo eso, pero hay, de vez en cuando hay que hacer como una pausa y ponerse a pensar. Bueno, mi hermano, el Señor vino a morir por mí, para rescatarme. Ya tengo que dejarme tantas cosas y ponerme a vivir una vida que le agrade al Señor. Versículos 20 y 21, primo. Aquí en este pasaje puedo tener problemas con mi esposa. Dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza estén en Dios. Aquí tenemos más de esta bonita clase de teología que nos está dando Pedro,
nos dice que desde antes de que Dios creara el mundo, ya había decidido, planeado, que Jesús iba a ir a la cruz. Piensen en eso. Antes de que Dios creara nada, dijo, Jesús le toca ir a la cruz. El pecado de Adán, que es una discusión que está por muchos lados, el pecado de Adán no sorprendió a Dios y dijo, no, el plan A era este, pero de ahí no, es que este pecó. Entonces vamos con el plan B. No, eso no sorprendió a Dios, porque desde antes de que los creara, Dios sabía lo que iba a pasar. Y eso sí es amor. Porque si ya, ¿verdad? Si usted sabe que si, no sé, que si toco esa silla, me mete un chirillazo, pues no toco la silla, ¿verdad? Para evitar el chirillazo. Pero entonces Dios, sabiendo que la creación iba a provocar que él tuviera que parar en la cruz, una forma fácil de resolver el problema es de no creo nada, ¿verdad? Y ya. Además Dios no ocupaba algo, Dios estaba ahí muy solo y triste, abandonado. No, pues el hombre estaba, el Señor estaba bien, él no depende de nadie para existir. Entonces, entonces Dios, a pesar de que sabe lo que va a pasar, desde antes de crear, crea al hombre. Eso es una manifestación de amor. Ahora, puede ser que lo que estoy diciendo le traiga una mala idea a su mente, entonces voy a quitar esa mala idea, o a tratar de quitar esa mala idea. Eso no significa que Dios obligó o predestinó a Adán a pecar. De hecho, no significa eso. Que aquí tenemos unos calvinistas, son así. No, aquí falla el calvinismo. Dios no obligó a Adán a pecar, ni es el autor de ese pecado, ni el responsable de ese pecado. Adán pecó libremente. Una cosa es determinar algo, o sea, yo le digo, Gustavo, usted tiene que ponerse de pie, porque yo lo determino y él tiene que ponerse de pie. Y otra cosa muy diferente es saber que algo va a pasar. ¿Ok? Imagínense que yo ya vi una película y vengo y le hago spoiler. Eso significa que como yo le dije que el actor, no sé, se accidenta en un carro, yo estoy obligando al actor a que haga eso. No, no lo estoy obligando. Lo único que pasó es que yo ya vi la película y entonces ya sé lo que va a pasar. Entonces es un poco lo que está aquí. Eso está, el sacrificio de Dios está predeterminado desde antes. Y ese sacrificio es porque el hombre iba a caer. Pero Dios no obliga al hombre a pecar, ¿verdad? Porque Dios no dice, yo ya predeterminé que Cristo muriera. Pero Adán salió muy bueno y no pecó, entonces me echó a perder el plan. No es así. Ya el Señor conocía todo eso y no lo obligó. ¿Sí está claro? Sí, Checho, ¿estás seguro? Quiero leer un comentario también sobre eso. Ok. Entonces, ese plan preparado desde antes de la fundación del mundo se hizo realidad hace unos 2000 años, según Pedro dice ahí, por amor de vosotros, por puro amor. Cristo fue a la cruz. No me voy a meter. Y ese cordero sacrificado es por quien creemos en Dios, que resucitó a Jesús, lo glorificó, para que no pongamos nuestra fe y esperanza en otra cosa, sino que la pongamos en la obra de Dios. Entonces, hermanos, su fe y su esperanza está en lo mejor donde pueden estar, en lo que Dios ha hecho. Si hay alguien confiable, no son los hombres, sino Dios. Tenemos nuestra esperanza en el mejor lugar, que es en Dios. Pongan su esperanza en Dios. Mire, la gente pone esperanza. Todos necesitamos una esperanza. Todos necesitamos esperar algo, o si no, la vida no tiene mucho sentido. Creo que el que pierde la esperanza es el que termina suicidándose.
No sé si es algo tan sencillo, pero necesitamos una esperanza. Y la mejor persona o el mejor lugar donde usted puede poner la esperanza es en Dios, porque es confiable. Y es lo que Pedro nos va a decir ahora en lo que sigue. Vamos al versículo 22 y 23. ¿Sí? Dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Pedro dice que por obedecer a la verdad, sus lectores han purificado sus almas nuevamente por la obediencia. Insiste en el tema de renacidos y entonces obedientes. El llamado es a obedecer y a seguir obedeciendo, y esa obediencia se da por la obra del Espíritu Santo. ¿Y cuál es una consecuencia de eso? Que tengamos un amor no fingido, un amor entrañable de un corazón que se ha purificado y que no hace nada malo. Entonces, otra vez, fuimos renacidos, siempre es lo mismo, fuimos renacidos, ya no somos los de antes, somos nuevas criaturas, como dice Pablo. Nacimos de una semilla corruptible, pero ahora hemos renacido de una semilla incorruptible, a través de la palabra de Dios. Entonces, para mencionar toda la idea, como hemos sido renacidos, ahora nuestra familia es otra. ¿Se acuerdan? Nacimos de un papá, pero ahora tenemos otro papá. Este papá de aquí nos hizo, bueno, yo tengo 3 hermanos, y esa es la familia, ¿verdad? Y mis sobrinos y todo eso. Esa es la familia de aquí. Pero de aquí la familia son los que nacieron del mismo papá. O sea, todos los que estamos aquí y un montón más que andan por ahí afuera. Entonces, esa familia, igual que la otra, debemos amarnos unos a otros. Dice: amaos unos a otros entrañablemente. Los cristianos están siendo despreciados por ser cristianos, los cristianos a los que Pedro les escribe. La iglesia o la comunión con los hermanos donde fuera, parece que debe ser un lugar entonces donde puedan ser aceptados y amados. ¿Usted se imagina lo que es? Imagínese esto: una semana de persecución, y usted esta semana pasada de persecución, y usted viene aquí a la iglesia, y lo que recibe y lo que hay es un pleito. Entonces allá para afuera los persigue, y aquí cuando llego donde mis hermanos, me agarro con alguien o algo así. No tiene sentido. Lo que Pedro está diciendo es: no, ámense. La idea de Pedro más o menos es como esa armonía o ese amor adentro de los hermanos, los anima a sobrellevar lo que está pasando afuera. ¿Sí está claro eso? Hermanos, esto debe ser un oasis donde venimos, alabamos al Señor, compartimos. Sus ministerios, o sea, sus servicios deben ser aquí. Bueno, también hay unos afuera, pero aquí servir a los hermanos, servirse unos a otros, amarse unos a otros. Vean que está a su lado, atrás o adelante. Ese es parte de la familia celestial. Es su hermano. Es su hermano. Y es alguien por el que Cristo murió. Y es alguien que renació. Y ahora somos una familia basada en el amor. Muchas veces, hermanos, venimos a la iglesia y no sabemos si el que está sentado a la par de nosotros cómo pasó esa semana. Ni siquiera se comió, o no tiene para comer, o cómo la pasó ese día, si lo despidieron o lo que sea. No sabemos. Tal vez no es que estoy diciendo que usted tiene que venir todas las semanas y entonces ponernos a todos de fila y decir: oiga, cuénteme cómo estuvo su semana. Venga, doña Lidia, bueno, ok, páselo. Venga, Tao, no, espérense la fila porque tengo que hablar con Tao, no hay que semanita. No estoy diciendo eso. Pero lo que Pedro está diciendo es: amémonos entrañablemente, y hay muchas formas de expresar ese amor. Somos humanos y nos equivocamos, pero el peor error no es tener un problema con algún hermano. El peor error es no hacer nada para arreglarlo. Nos peleamos, hermanos, dejémonos de cosas. Pablo se peleó con aquel otro por Juan Marcos, ¿se acuerdan? Pero después se arreglaron. Entonces el problema no es que aquí como seres humanos alguna vez tengamos un problema. El problema es que dejemos ese problema sin arreglar.
La próxima vez que queramos tener un pleito, un chisme, una memoración, algo malo con alguien de esta familia del Señor, recordemos que Pedro nos manda a amarnos unos a otros. Y listo. Entonces, notemos aquí otra vez el punto de Pedro. Como somos renacidos, debemos comportarnos como tales, amándonos los unos a los otros. ¿Cómo deben vivir los renacidos? Amándose los unos a los otros. Ok, y para terminar el versículo 24 y 25 dicen, gracias Phil, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Pedro entonces dice, al final del versículo 23, que toda esa obra que el Señor hizo, que nos permitió ser renacidos, es por la palabra. Y ahora nos explica cómo es esa palabra, y cita, para los que están en el curso del miércoles, cita la Septuaginta. Y es un pasaje de la Septuaginta, y les tengo unos números que me encontré, que se los voy a traer el miércoles. Cita el pasaje de la Septuaginta de Isaías 46 al 8. Si usted no sabe qué es la Septuaginta, está invitado al próximo curso, porque ya pasamos la Septuaginta. La palabra no es como la gloria del hombre, según esta cita, que está un día y el día siguiente no está, sino que es una palabra que permanece para siempre. Así de entrada, así solo para entrar, ya lleva como 3.500 años recibiendo ataques y permanece con todo su brillo. Eso sí es un milagro. Esa palabra que permanece es la que nos ha sido anunciada por las buenas noticias. Dios es confiable, conocemos lo que conocemos por su palabra, que es igualmente confiable, y no tenemos excusa para vivir una vida que no esté acorde con nuestro renacimiento, porque ahora es un renacimiento de una semilla incorruptible, que no se puede corromper. No tenemos excusa para no vivir una vida como hijos de Dios. Vean, fuimos llamados a libertad, ya dijimos, podemos hacer la voluntad del Señor, nacimos de un Padre Santo, tenemos el Espíritu Santo, y la palabra permanece para siempre. Somos unos conchudos cuando matamos la pata. Esta palabra permanece para siempre. Dale, Pri. El Evangelio no es como esas ideas o ideologías que había en aquel tiempo y que hay hoy, cada rato, que estaban por un rato y luego desaparecían. Todo este burumbum de ideologías va a desaparecer, y la palabra no es como antes decían, solo se puede comer un huevo por semana. Ahora los que hacen ejercicio comen 20 huevos al día y no se mueren. Entonces antes era el azúcar la que era mala, ahora son los carbohidratos. Las grasas eran malas, pero los carbohidratos son malos. De hecho, me dijo una amiga que trabaja, que es técnica dental, el problema no es el azúcar, son los carbohidratos para los dientes. Ustedes saben cómo es eso, ¿verdad? Esto es un ejemplo. Ustedes saben cómo es eso. Lo único que usted puede comer sin ningún problema es lechuga. Todo lo demás está cuestionado. Pero un día dicen que sí, otro día dicen que no. Ahora, ¿qué están diciendo ahora? Que hay que cocinar con manteca chancho. Antes eso era una herejía y había que cocinar con aceite, ahora es con manteca chancho. Antes no había que comer mantequilla, que era grasa animal, y había que comer margarina, que era grasa vegetal. Ahora no, ahora hay que volver a comer la mantequilla. Entonces, hermanos, como solo tenemos algunos años, terminamos muriéndonos atendiendo esos consejos. La palabra del Señor no es así. Es un mensaje eterno, el mismo. Ahí está y ahí estará para siempre. No va a pasar ni una jota, ni una tilde, ni nada de la palabra. Ahí se va a mantener, porque es la palabra del Señor. Y entonces Pedro lo que nos está diciendo es, en ese mensaje eterno que recibimos, los renacidos podemos descansar y podemos mantenernos ahí. ¿Está claro? Entonces, a manera de conclusión, y comprenderán que aquí es difícil porque es mucha teología. Dale, Pri. Bueno, esa no era la idea, pero no importa.
Dice, como renacidos, debemos vivir con el entendimiento listo para la acción y autocontroladamente mientras esperamos la manifestación completa de su gracia. Entendimiento y sobrios. Como renacidos, debemos ser hijos obedientes. Hijos obedientes porque nacimos de nuevo. Como renacidos, debemos ser santos porque debemos ser como nuestro nuevo Padre, que también es santo. Como renacidos, tenemos un Padre que juzga y debemos vivir en temor con los ojos puestos en nuestro hogar celestial. Como renacidos, se pagó un precio por nuestro rescate, por eso renacimos, que es el sacrificio de Jesús, y por lo tanto debemos obedecer a ese que lo pagó. Como renacidos, somos beneficiarios de un plan que se planeó desde antes de la fundación del mundo, el sacrificio de Jesús, y esa es nuestra esperanza. Como renacidos, debemos amarnos los unos a los otros. Y como renacidos, estamos confiados en un mensaje eterno que permanece para siempre. La próxima vez que usted recuerde que es una nueva criatura, es un término bonito, ¿verdad? Todo el mundo habla de la nueva criatura, y toda la fiesta que se arma con la nueva criatura, recuerde las responsabilidades que dice Pedro que tenemos precisamente por ser nuevas criaturas. Que el Señor nos ayude a vivir nuestras vidas a la luz de nuestra herencia. Y que el Señor nos bendiga. ¿Quiere que llore? Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu exhortación, por tu ánimo, pero también gracias por tu plan, por tu herencia, que nos ha traído libertad. Te pedimos que nos ayudes, Señor. Reconocemos nuestra debilidad. Creo que entendemos lo que nos dice, Señor, pero a la hora de ponerlo por obra, el asunto se complica. Ayúdanos, que tu Espíritu Santo nos guíe a cada instante, nos redarguya y nos dirija, Señor, a tener una vida como renacidos, una vida como nuestro Padre, nuestro nuevo Padre que es santo. Enséñanos a cada instante, Señor, y recuérdanos las palabras de Pedro para que podamos seguir adelante en nuestro peregrinar y ser fieles hasta el final. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.